Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast. Y este episodio, el número 12, va a tratar sobre una muy famosa serie de películas, una franquicia, una saga de terror muy icónica de los años 80 en Estados Unidos y en general en todo el mundo. Y pues vamos a hablar esta vez de Viernes 13 o Martes 13, como lo puedan haber conocido ustedes, ya que cambió el día de la semana dependiendo del país. Por ejemplo, en Argentina yo sé que se mantuvo el nombre de Martes 13, pero da prácticamente lo mismo. Bueno, esta serie de películas, esta franquicia, se va a componer básicamente de 12 películas, un remake y un crossover. El crossover ya lo vimos en el anterior capítulo del podcast, que estuvo con Freddy Krueger, con Pesadilla en la calle Elm, por lo cual lo que voy a hablar en este video sobre el crossover va a ser muy básico, ya que si tú quieres ver qué es lo que pasó con el crossover, te invito a ver el anterior podcast en donde lo explico más a profundidad. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de analizar cada una de las películas, desde la primera de 1980 hasta el remake que se hizo en 2009. Vamos a dar opiniones, obviamente pros y contras de cada una de ellas, hablando pues de su banda sonora, de sus efectos especiales. Entonces vamos a comenzar con la primera, Viernes 13 de 1980. Bueno, tenemos que esta primera entrega de la saga nos va a situar en el campamento Crystal Lake. Este queda en el pueblo que tiene su mismo nombre, Crystal Lake. Y la historia que va a rodear ese campamento desde el principio va a ser bastante macabra y bastante oscura. Tenemos que 20 años atrás del tiempo en que se desarrolla la película, un joven chico de unos 12-10 años murió ahogado en el lago Crystal Lake del campamento. ¿Qué pasa? Que este chico fue totalmente ignorado por los monitores del campamento, ya que estaban teniendo sexo, y su madre, que se llamaba Pamela Voorhees, el niño se llamaba Jason Voorhees, su madre Pamela Voorhees, va a quedar muy resentida de lo que pasó con su hijo y va a quedar prácticamente loca. 20 años después de que suceden estos hechos, el campamento se intenta reabrir por un joven visionario que intenta como darle nuevos aires al pueblo, creando un campamento para chicos, para niños. Entonces, durante toda la película van a ir llegando monitores nuevos, que en su mayoría van a ser los típicos adolescentes calenturientos que van a tener sexo a toda hora y hacer fiestas con cerveza. Esta película tiene bastantes tintes, en su mayoría conservadores, ya que se condena todo lo que tenga que ver con la cultura juvenil de aquella época. Los desnudos están totalmente condenados, las drogas están condenadas, por ende también el alcohol está condenado, y sobre todo, y lo que va a predominar durante toda la saga, el sexo va a estar también muy condenado. Todas aquellas personas que cumplan con estos requisitos, que hayan tenido sexo, que hayan tomado drogas, que hayan bebido alcohol o que hayan sido ciertamente inmaduros, van a morir durante el filme. Entonces esto también nos va a acarrear a tener una heroína, en su mayoría femenina. Nunca va a ser prácticamente un héroe, sino que va a ser una heroína que va a contradecir todos estos aspectos y va a ser todo lo contrario. O sea, va a ser una mujer virgen, totalmente sensata, responsable, no consume ningún tipo de droga y aparte no consume alcohol. Este estereotipo a esta mujer virginal, a esta chica juiciosa, se le va a tener el nombre de Final Girl. Este concepto ya será familiares de los que hayan escuchado el podcast anterior de Freddy Krueger, de Pesadilla en la calle Elm, donde este estereotipo también se iba a implantar. Entonces vamos a tener durante prácticamente todas las películas de Viernes 13 como protagonista o como coprotagonista junto a Jason, junto al slasher de turno, a una Final Girl. También se destaca que esta película fue totalmente inspirada en los slashers que ya existían en aquella época, o sea que fue inspirada más que todo en Masacre en Texas y en Halloween. Va a tomar aspectos como que el protagonista futuro va a ser un hombre en su mayoría alto, grande, corpulento y que va a estar enmascarado. Como todos saben, el protagonista de la saga Viernes 13 es Jason Voorhees. Este señor es totalmente musculado, alto y desfigurado, por lo que tiene que usar una máscara.
Bueno, ya yéndonos a lo que es la primera entrega, tenemos que empieza con una chica que va hacia el campamento Crystal Lake y pasa por el pueblo de dicho campamento. ¿Qué pasa? Que esta chica se encuentra con varias personas que le advierten que no debería de ir al campamento. Uno de estos va a ser el loco Ralph, que es el típico estereotipo del hombre loco del pueblo que siempre advierte sobre la desgracia que va a ocurrir, pero que nadie le presta atención y lo tratan como lo que es, como un loco. Este va a ser también una constante en todas las películas o en la mayoría de películas de Viernes 13. Entonces esta chica va hacia el campamento, pero antes de que pueda llegar, antes de que pueda entrar al campamento, es misteriosamente asesinada, es degollada en el bosque y es muerta. Directamente nos pasan a un nuevo plano de un grupo de jóvenes, de un grupo de adolescentes que van también hacia el campamento, en efecto logran llegar y se ponen manos a la obra, se ponen a trabajar, pero poco tiempo después del trabajo ya empiezan a hacer las cosas típicas de los jóvenes, empiezan a bañarse desnudos, empiezan a tomar cerveza, hasta hacen ciertas fiestas que para la época van a ser condenables. Tenemos que durante la segunda noche, en lo que va a transcurrir la cinta, en la segunda noche en que los adolescentes están en el campamento, empiezan a ocurrir los asesinatos. Poco a poco los jóvenes van muriendo de unas maneras muy ingeniosas, he de decirlo. Las maneras en que mueren los jóvenes en esta película son bastante buenas, bastante gráficas, que era algo muy innovador para la época. Entonces van muriendo uno a uno y poco a poco los sobrevivientes van descubriendo los cadáveres y estos a su vez también van muriendo. Entonces siempre nos dejan como ese aire de misterio de saber quién es el asesino, ya que lo que nosotros nos podríamos esperar es que fuera otro hombre grande, musculado, como en Masacre en Texas y como en Halloween, lo que va a ser totalmente diferente en esta entrega. Más o menos cuando ya se va a acabar la película, en el último acto, en los últimos 2 actos, se revela que la asesina en verdad es la señora Pamela Voorhees. La señora Pamela Voorhees era la madre de Jason Voorhees, el joven que murió ahogado en el lago por culpa de la negligencia de 2 jóvenes que estaban teniendo sexo y no estaban vigilando. Entonces la señora Pamela Voorhees, al ver que iban a reabrir dicho campamento, se puso manos a la obra y empezó a matar a todo mundo. Esta señora está claramente loca por la muerte de su hijo y entonces termina con una decapitación. La señora Voorhees es decapitada por la última de las sobrevivientes. Y este va a ser un hecho muy innovador en la saga, ya que tenemos a un slasher que no es masculino y que no es corpulento. Tenemos a una señora más o menos de unos 50, 40 años que tiene al parecer una fuerza sobrehumana porque lanzaba cadáveres hacia las puertas y hacia las ventanas, algo que es ilógico en la película, pero bueno, eso da igual. Tenemos que entonces es innovador el concepto de que la señora Voorhees sea el slasher y a la señora Voorhees, como ya dije, la matan decapitándola. Este aspecto es muy innovador para la época, ya que no se había visto prácticamente nunca en ninguna película de terror una decapitación explícita como la de la señora Voorhees. Esto es algo de admirar en los efectos especiales y para el director de la película, ya que marca en verdad un antes y un después para los efectos especiales de las películas de terror de los 80. Después de que la Final Girl, que en este caso se llama Alice Hardy, mata a la señora Voorhees, esta tiene la maravillosa idea de irse a dormir a una canoa en medio del lago Cristal, en medio de Crystal Lake. Cuando la noche pasa y tenemos la nueva mañana, tenemos que la policía ha llegado a Crystal Lake y tenemos un plano, la verdad muy bueno, de la Final Girl en la canoa. Y vemos que aparece un joven Jason zombificado, un niño Jason desfigurado, ya que el niño tenía una enfermedad en la cara que lo tenía desfigurado. Y tenemos que él sale del lago y arrastra a la sobreviviente, a Alice, hacia el fondo del lago. Pero seguido de esto, tenemos que ella despierta en el hospital y nos dan a entender que todo esto del niño que sale del lago fue simplemente un sueño. Ella pregunta por el niño y todo el mundo le dice que no había ningún niño en la escena, a lo que ella responde que entonces por consiguiente el niño sigue en el lago, algo que nos deja abierta las posibilidades para una posible secuela que llegaría el año siguiente. Algo que criticarle a esta película es que los personajes en realidad son muy planos y muy genéricos, ya que solamente tenemos a una típica banda de adolescentes genérica, sin ningún tipo de distintivo, que quieren tener sexo
y punto. Entonces este es un punto muy criticable a tener en cuenta en la película. Esta fue una de las películas que acostumbró a los slashers a tener siempre escenas de sexo gratuito. Eso es algo que se va a repetir en todas las secuelas, o en la mayoría, y en las demás sagas de slashers como Pesadilla en la calle Elm. Esta es una de las películas que acostumbró a los slashers a tener escenas de desnudos, algo que también atrae mucho al público masculino, pero que es algo sucio y algo pues en cierto modo reprochable, ya que te basas en el terror y tienes que recurrir a los desnudos para adquirir más audiencia. Pero algo bueno ya que podemos destacar en sí de la película su banda sonora y sus efectos especiales. Ya hablamos de los efectos especiales con lo que tiene que ver con la decapitación de la señora Pamela, pero en sí todas las muertes gozan de unos muy buenos efectos especiales, ya que son muy gráficos, pues son muy gráficas las muertes y muy lentas, por lo que en sí podemos disfrutar de muy buenas escenas de gore, algo que para la época no se podía, no existía, no había ninguna película que tuviera este mismo grado de gore que tenía Viernes 13. Ya hablando de la banda sonora, es muy icónica, muy buena, aunque en ciertos momentos opta por recurrir al suspenso y al susto repentino, pero en otras sí mantiene un muy buen ritmo la música. Algo que destacar de los sonidos de la película es que marcan también lo que van a ser los suspiros o los sonidos característicos de la saga, que se los voy a dejar en este momento. Y pues en sí estos susurros van a tratar de parafrasear las palabras de kill her o mátala, mátala, algo que va a ser muy distintivo de la primera película. Pero en conclusión, vemos que la película no es ni mala ni buena, ya que tiene muchos aspectos innovadores, pero en sí el argumento y el guión viene siendo un poco básico a tener en cuenta. Es muy raro y muy admirable que de una película, por así decirlo, mediocre, se haya podido hacer una franquicia de 13 o 12 películas, algo que es de admirar para los directores de esta saga. La segunda película de esta famosa y buena saga sería lanzada en el año 1981 y tendría el nombre de Viernes 13 parte 2. Tenemos que comienza con la sobreviviente de la anterior película, la anterior Final Girl, Alice, que está en su casa muy traumada por lo que pasó con el campamento y con lo que pasó con Pamela, cómo la tuvo que asesinar. Vemos que también tiene llamadas con su madre en las que se pelean, algo que no es de interés para el espectador, algo que a los espectadores no nos interesa para nada, pero que de todas maneras lo meten ahí como para rellenar un poco. Vemos que ella tiene bastantes traumas y bastantes pesadillas constantes con lo que ocurrió en el campamento, y seguidamente vemos un plano en el que ella es asesinada por un Jason adulto y un Jason corpulento. Aquí tenemos la primera incongruencia de toda la saga. Primero, porque cuando ella mató a la señora Pamela, Jason era un pequeño niño. Jason no era un adulto, supuestamente según lo que nos muestran en la película. Entonces aquí es donde viene el punto ilógico. Vemos que después de lo ocurrido en el lago Cristal está Alice. Alice, como la podemos ver en la segunda película, ha tenido un lapso de tiempo de unos 2 meses entre lo ocurrido en el campamento y lo que vemos en la segunda película, por lo que es imposible que este Jason niño que nos muestran en la primera se haya convertido en un adulto corpulento y con mucha masa en cuestión de solamente 2 meses. ¿Cómo podemos confirmar que esto sí fue así? Porque cuando asesinan a Alice, en la nevera aparece la cabeza de la señora Pamela. Entonces esta cabeza todavía está fresca, todavía tiene signos de descomposición, por lo que podemos intuir que no ha pasado mucho tiempo entre una película y otra. Por lo que Jason sea un adulto corpulento, grande, es muy ilógico. Después de esto, después de este plano de la anterior Final Girl muriendo a manos de Jason, que en realidad sí tuvo una muy buena secuencia y una muy buena ejecución, ignorando todas esas incongruencias, tenemos que aparece un nuevo grupo de supervivientes, de adolescentes que va a protagonizar esta película. Vemos que son también personalidades bastante planas, son adolescentes en su mayoría calenturientos, con ganas de sexo, con ganas de diversión, con ganas de ir a un campamento simplemente a hacer cosas de jóvenes. Entonces no hay mucho que destacar en estos personajes, a excepción de su instructor,
ya que este instructor va a ser el típico responsable junto a su esposa, junto a su novia, que va a hacer el rol de Final Girl en esta película. También vemos que reaparece el personaje del Loco Ralph, que también viene a advertirle a los jóvenes que no deberían de ir al campamento, ya que van a ser asesinados y bla bla bla, que nunca le hacen caso, pero en realidad era el que tenía razón. Vemos que este personaje, el Loco Ralph, es asesinado por Jason en una escena donde es ahorcado con un alambre de púas sin que nadie lo sepa, por lo que es una buena muerte, una muerte que se disfruta ver en cámaras, pero que en realidad no es nada relevante para lo que va a ser la película en sí. Bueno, ya anteriormente se mencionó al encargado de la capacitación. Vemos que este es el encargado también de darles a conocer a todos los jóvenes la historia de Jason. Dice que este todavía puede estar rondando por los alrededores del campamento y dice que Jason siempre viene en busca de venganza por lo que le ocurrió ya en esta ocasión a su madre decapitada, ya que supuestamente Jason pudo espectrear todo lo que pasó con su madre y con Alice. Entonces Jason está en busca de venganza y en busca de asesinatos en todo el territorio de Crystal Lake. Vemos que los personajes van muriendo a lo largo de la película y mueren los que por lo general tienen sexo, tomaron drogas, tomaron alcohol o se desnudaron en algún punto, por lo que esta película sigue teniendo los aspectos conservadores de la anterior y esto se va a seguir repitiendo en cada secuela que le saquen a la saga. El asesino principal de esta película va a ser Jason. Jason, como ya dije anteriormente, es un adulto y Jason lleva un overol de obrero y una camisa a cuadros. Además también lleva como una clase de máscara que está compuesta por un saco o un costal al que le hizo un hueco para poder ver. Y solamente es un hueco debido a que la deformidad de Jason que tiene en la cara no le permite ver por su otro ojo, por lo que solamente estuvo necesitado hacerle un solo hueco al costal. Vemos que este look de Jason no es nada parecido a lo que vamos a tener en entregas posteriores, por lo que todavía el personaje no estaba totalmente definido y no estaba inmerso en esa gran cultura pop en la que está inmerso hoy con esos estereotipos de la máscara de hockey y el machete, sino que Jason en esta ocasión simplemente era un loco revivido que quería matar gente por venganza. Vemos que la apariencia de este Jason, que también se las estaré dejando en pantalla, es una copia de el slasher de Terror al Amanecer, que es una película que salió bastantes años atrás y que también tenía un asesino con overall, con camisa a cuadros, que en su mayoría llevaba en la cabeza un costal tal y como lo lleva Jason en esta película. Entonces ahí vemos que también se puede ver un poco de plagio. Además, ahora en esta película sí entra en cuestión lo que es el típico estereotipo del slasher musculoso y grande y enmascarado, por lo que aparte de ser una copia de Terror al Amanecer, es una copia de Halloween y una copia de Masacre en Texas, como ya anteriormente se los dije en la primera película. En esta película la personalidad de Jason sí va a ser muy común a lo que vamos a encontrar en las demás películas. Vemos que él no habla, él no expresa ningún sentimiento, pero sí los tiene y solamente lo va a expresar en una escena de la película. Es muy poco expresivo, pero sí tiene sentimientos. Jason en realidad es una clase de niño metido en un cuerpo de un adulto, ya que no conoce la moral, no conoce ningún tipo de sociedad, ni ningún código de comportamiento, por lo que es prácticamente un animal salvaje que lo único que conoció en toda su vida mientras estuvo vivo fue a su propia madre, y al matarla pues este quedó bastante traumado. Aparte Jason es retrasado, ya que debido a su deformidad no tiene muy buena motricidad mental, entonces no tiene la capacidad de pensar correctamente. Después de que matan a su madre, Jason recoge su cabeza y hace un altar con su madre decapitada en la que pone siempre velas, pone ciertos cadáveres también como para hacer el honor de que la vengó. Entonces es algo muy muy destacable, ya que forma en sí un trasfondo para el personaje y no termina siendo simplemente una máquina de matar vacía sin ningún tipo de historia. Este altar es inspirado más que todo en la película de Psycho o Psicosis y se hace un símil con el personaje de Norman Bates. Les recomiendo que se vean la película Psicosis, es del año 1960 y estos rasgos que les digo de Jason del altar son muy propios del personaje de Norman Bates. Ahora, ¿por qué digo que Jason sí tiene sentimientos?
Más o menos en las últimas escenas de la película, en los últimos actos, vemos que la Final Girl junto a su novio logran descubrir la casa de Jason y logran ver el altar que él le había hecho a su madre. En este altar también estaba un suéter que usaba la madre de Jason en la primera película y con la que fue asesinada, que también Jason lo recoge de esa escena. ¿Qué pasa? Que la sobreviviente, la Final Girl, se pone ese suéter y hace como si fuera la madre de Jason. Le da órdenes, a lo que Jason de un momento a otro deja de ser agresivo y se cree que en realidad sí es su madre. Por lo que podemos ver en la visión de Jason, vemos que él visualiza a su madre, ya que ahí está una mujer rubia, como lo era su madre, con el suéter. Entonces Jason en efecto cree que es su madre. Ella con el suéter logra que Jason se arrodille y que le haga caso. ¿Qué pasa? Que Jason, a la vez que ve a la que se puso el suéter, ve a la cabeza decapitada de su madre, por lo que ya en ese momento él se da cuenta de que en realidad no es su madre, de que su madre está muerta y que debe matar a la impostora. Por lo que vemos que Jason también tiene un tipo de pensamiento y un tipo de lógica, una lógica muy básica, pero que en realidad sí tiene la capacidad de pensar. Bueno, ya hablando de aspectos técnicos de la película, vemos que la música es bastante buena, ya que da un correcto ambiente a la película y hace que no se nos haga tan lenta como originalmente fue. Además, los efectos especiales también son buenos. Algo negativo de esta película es que se tuvo que bajar la dosis de sangre con respecto a la anterior entrega, ya que si no se bajaba la dosis de sangre, se tendría que poner una censura puesta por la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos, por lo que se tuvo que bajar ciertamente la dosis de violencia. Aunque esto no quita que las muertes hayan sido bastante creativas también y que el slasher, la película slasher en sí en síntesis sea una buena película. Además, esa película pudo recaudar bastante dinero en taquilla y ayudó a sentar las bases para la personalidad de Jason y para nuevas secuelas que vendrían en años posteriores. En sí la película es regular, no es buena ni tampoco es mala, pero es bastante mejor que la primera película. Algo que destacar de esta saga es que las películas van de peor a mejor. O sea, las primeras películas van siendo bastante flojillas y poco a poco la saga se va fortaleciendo. Todo lo contrario a lo que pasó con la saga de Pesadilla en la calle Elm, en la que de una vez la primera película era la que era buena y las demás iban siendo bastante mediocres. Entonces era algo bueno destacar esto en esta saga. Tras el gran éxito que tuvieron las anteriores películas de Viernes 13, tanto su primera y su segunda parte, Paramount en el año 1982 decidió por sacar la tercera parte de esta historia. Esta sería titulada Viernes 13 parte 3. Esta película, como muchas otras de la saga, va a comenzar con un resumen de lo ocurrido en las anteriores entregas. Este resumen va a ser de unos 5, 6 o 7 minutos, los cuales van a resumir todo lo que pasó en las anteriores películas para contextualizar así a los nuevos espectadores de la saga y que no tengan que retroceder todas las demás entregas para poder entender bien lo que va a pasar en la película, por lo que es una muy buena estrategia para atraer a nuevos espectadores y nuevos fanáticos de la saga. Vemos que la película, después de este pequeño resumen, se va a centrar en una pareja de pueblerinos de un pueblo de Estados Unidos, los cuales están viendo por televisión lo que pasó en la primera entrega y en la segunda entrega de Viernes 13, todo lo que fue con Jason, por qué los asesinatos, quiénes fueron asesinados y pues se crea como esta pequeña intriga. Vemos que después de que la pareja ve la televisión, el hombre se separa de la mujer y va al baño, también va a una tienda que tienen en común y se comienza a comer como los alimentos que hay allí. Después la mujer lo regaña y ven por pocos segundos a un hombre misterioso que está rondando la propiedad. El primero en ser asesinado por este hombre, que va a resultar siendo Jason, es el hombre, y después va a ser asesinada la mujer. Y aquí nos dan como esas primeras dos muertes para que veamos más o menos cómo van a ser los efectos, cómo va a ser la banda sonora de la película y así como ponernos más en situación. Como es habitual en todas las películas de Viernes 13, se nos presenta al nuevo grupo de estudiantes
de adolescentes que van a ir al campamento Crystal Lake o cerca al campamento Crystal Lake. Algo que destacar de estos personajes es que ya no son tan básicos y tan genéricos como eran en las anteriores 2 entregas, sino que ya tenemos personalidades mucho más marcadas y que se van a ir desarrollando durante toda la película. Alguien que se puede destacar en estas personalidades es el nerd del grupo, que es un gordito crespo que va a ser un bromista y que va a hacer varias bromas referentes a asesinatos en toda la película. Vemos que estos adolescentes están de camino hacia el campamento y de nuevo aparece la figura del viejo loco que va a advertir sobre los asesinatos. En esta ocasión no va a ser el loco Ralph, ya que este fue asesinado en la anterior entrega, sino que va a ser un desconocido que va a estar dormido en medio de la carretera. Los adolescentes lo despiertan y este seguidamente empieza a decir un montón de incoherencias que respectan a los asesinatos y saca un ojo humano de su bolsillo, se los muestra a los campistas, lo que los alerta y los hace escapar de inmediato de ese lugar. Algo que destacar de esta película es que se va a hacer en formato 3D, por lo que vamos a tener muchos planos en los que cosas van a apuntar directamente a la cámara, como para crear ese efecto de 3D que querían lograrse en esa época. Ya sabemos que el 3D de los 80s es muy mediocre, muy malo, no estaba lo suficientemente desarrollado, pero esto no va a afectar mucho a la película, ya que es bastante decente todo lo que respecta a ella. Después de este extraño suceso que pasó con el loco, logran llegar al campamento y ven que les hace falta algunas cosas de compras. Entonces el nerd junto a una amiga cogen un carro, cogen un automóvil y van directamente a la tienda. Ellos hacen sus compras y se encuentran con un grupo de punks, un grupo de inadaptados, de rockeros, los cuales los molestan y pues los intimidan bastante en la tienda. El nerd, para lucirse con su amiga, al estar ya otra vez en el carro, arrollan a una de las motocicletas de los punks, de los moteros, por lo que se van a ganar ciertos enemigos en esta trama. Estos moteros, estos motociclistas van a quedar muy resentidos por lo que pasó con sus motos, por lo que deciden seguir al nerd y a la chica y rompen sus parabrisas. Aparte de esto huyen, pero los siguen siguiendo y llegan hasta el campamento donde están hospedados. Al llegar al campamento, estos moteros se bajan, se esconden y se roban la gasolina de la camioneta principal del campamento y seguidamente quieren ir a quemar el granero. ¿Qué pasa? Que Jason, el sobreviviente, ya saben, Jason, nuestro slasher, mata a cada uno de estos moteros y logra como mostrarnos como todo este efecto gore, este efecto de snuff que vamos a tener durante toda la película. Mucho mejor que los efectos que tuvimos en la entrega anterior, ya que no sufrió tanta censura como la segunda parte. Ya ignorando todo esto que pasó con los moteros, vemos una escena en la que todos los campistas se reúnen a contar historias y Chris, que va a ser una de las final girls de esta película, cuenta una historia en la que se encontró con Jason. Pasó después de pelear con sus padres, ya que ésta había escapado de su casa, y Jason se la encuentra en el bosque y la intenta como atacar. Vemos que ella quedó bastante traumada después de este suceso, dice que no recuerda nada después de aquel día, y algo que quisieron poner los directores de esta película fue una apología a la violación. ¿Qué pasa? Las violaciones en 1980 eran bastante comunes en el territorio estadounidense, por lo que se quería concientizar a la población de que el acto de una violación es aberrante, por lo que quisieron reflejarlo un poco en esta entrega de Viernes 13, haciendo como una escena de supuesta violación de Jason hacia esta protagonista, pero nada que ver. Simplemente era como un pequeño mensaje subliminal para que la gente de la época se contextualizara con la situación que estaban atravesando en ese momento en Estados Unidos. Vemos también que el nerd, tras una de sus grandes escenas de humor, se pone una máscara de hockey y un traje de buzo e intenta salir del lago para asustar a todos los campistas. ¿Qué pasa? Que esto le sale mal y a nadie le hace gracia su chiste, por lo que se va solo hacia los territorios del granero. ¿Qué pasa? Que por esos territorios es donde se encuentra Jason, y aquí en esta escena es cuando podemos ver un gran cambio de look que va a marcar a Jason durante toda la franquicia, y es que en este momento es cuando adquiere su gran característica máscara de hockey. Vemos que Jason, aparte de esta máscara de hockey, también cambia totalmente su look con respecto a la entrega anterior. ¿Por qué? Porque ya no lleva el típico overol a rayas
y tampoco lleva la camisa, sino que lleva más que todo una chaqueta de cuero, un pantalón de drill y unas botas, algo que lo hace parecer mucho más agresivo, y aparte también consigue su arma característica, que es el machete. De nuevo volvemos a ver el factor común de que se condena totalmente la promiscuidad, el alcohol, las drogas, el sexo, los desnudos. ¿Por qué? Porque siempre que un personaje intenta hacer algo relacionado con estos aspectos, termina siendo asesinado. Y como siempre tenemos la figura de la Final Girl, que en este caso va a ser Chris, la cual se va a enfrentar a Jason al final de la película, tras obviamente los asesinatos de todos los demás campistas. Ya al final de la película, después de todos los asesinatos y todas las masacres, Chris queda sola contra Jason, y al ser un muerto viviente, ya que había sobrevivido a lo que pasó en el lago cuando era niño, pero en realidad se murió, pero en realidad no, o sea, es como una cosa rara. Digamos que Jason en sí es un muerto viviente. Debido a esto, él pudo sobrevivir a un montón de ataques que le hizo Chris. Sobrevivió a ser colgado, a un hachazo en la cara y también a varias puñaladas. La marca del hachazo va a quedar para entregas posteriores y se va a situar en la parte superior derecha de la máscara de Jason. Ya al final de la película vemos que Jason en efecto supuestamente murió, pero esto no es verdad, ya que, bueno, esto ya lo pasaremos a ver en la cuarta entrega, pero en sí Jason sobrevivió. Y vemos una escena final que es muy parecida a la escena de la primera película. Como nosotros sabemos, en la primera película la Final Girl se metió a una canoa y fue al lago y durmió toda la noche ahí. ¿Qué pasa? Que la Final Girl de esta tercera película también va a hacer lo mismo. Aquí la diferencia es que cuando ella despierte, la que la va a arrastrar al fondo del lago no va a ser Jason, sino su madre. Y todo esto termina por ser un sueño, ya que ella despierta en el hospital. Al principio yo pensaba que esto no era un sueño, pero si no lo hubiera sido, habríamos caído en una total incongruencia, ya que la madre de Jason no murió ahogada, sino que murió decapitada en la primera película por Alice Hardy. Entonces es muy lógico que esto sea un sueño. Ya con respecto a las muertes en esta película son bastante buenas, se tiene mucha creatividad a la hora de hacer las muertes y impactan mucho más al espectador, ya que se logró empatizar de cierta manera con los adolescentes y ya no eran personalidades tan planas. No pasa lo típico de que tienen que morir porque sí, sino que siempre se le da como una explicación al espectador del porqué de sus muertes, y siempre es de agradecer que se le dé un cierto trasfondo a todos los personajes, ya que así van a importar más a la hora de que sean matados por Jason y va a causar mucho más sentimiento lo que es la película. La banda sonora sigue siendo muy buena, sigue siendo muy característica, y además se siguen teniendo los típicos susurros que ya se hablaron en la primera entrega, por lo cual se hace muy característica este aspecto de la saga. Además, esta tercera entrega será recordada como la entrega en que Jason se volvió Jason. ¿Por qué? Porque este look que le vemos a Jason con la máscara de hockey, con la camiseta, con la camisa de cuero, con el pantalón y con las botas, va a ser la que vamos a encontrar a lo largo de todas las demás películas, exceptuando la quinta y la décima, que ya también hablaremos de ellas ahorita. Pero en sí, este es el look que Jason va a tener durante todas las demás secuelas importantes de la saga. Tras el gran éxito que tuvo en taquilla la tercera parte de la saga, en 1984 se decide por sacar otra secuela más. Esta tiene el nombre de Viernes 13 parte 4 último capítulo, que de último no tiene nada, ya que se van a lanzar otras 6 o 7 secuelas más, o sea que de último no tiene absolutamente nada. En esta película comienza de nuevo con un grupo de campistas en Crystal Lake. Comienza la película también como cuentan la historia de todo lo que pasó con Jason, con la tercera, la segunda y la primera entrega, y se aprovecha de una vez para poner las típicas escenas flashback, lo que ya contábamos anteriormente sobre los 5 o 7 minutos que se empleaban para contextualizar a los nuevos espectadores de la saga. Después de que se cuenta todo esto, todo lo que pasó en las anteriores entregas, vemos una escena en la que llevan a Jason a la morgue. Jason sale en las noticias como aquel que mató a todos en el campamento Crystal Lake. Aquí los que van a protagonizar esta pequeña escena son una pequeña pareja de la morgue. Tenemos a dos médicos forenses,
los cuales van a tener supuestamente relaciones sexuales junto al cadáver de Jason, algo bastante ilógico, pero que en efecto tratan de hacerlo, y vemos que la mano de Jason se mueve y el tipo pues queda muy decepcionado, ya que la mano de Jason fue la que estropeó su próxima relación sexual. Vemos que Jason se levanta de ahí, se levanta de la morgue y mata a la pareja de médicos, algo pues que ya nos deja ver que esta película también va a ser bastante gore. Estas dos muertes son muy buenas, muy gráficas, y dejan ver que tenemos a un Jason mucho más agresivo, mucho más definido y mucho más establecido en el género. Ya no es tanto un pequeño niño en el cuerpo de un adulto que mata por supuesta venganza, sino que aquí ya vemos a una verdadera máquina de matar que poco a poco va disfrutando el asesinar. Seguido de esta escena de la morgue, nos presentan a los que van a ser los protagonistas de esta entrega, que son una pequeña familia desestructurada que va a estar compuesta por una madre, un hijo que se va a llamar Tommy y una hija que se va a llamar Trish. La hija va a ser muy normal, una adolescente que va a actuar en esta vez como Final Girl, ya que va a cumplir los requisitos de ser virginal, de ser juiciosa, de no juntarse con gente reprochable para la época, y pues sí, esta va a ser la Final Girl. También se destaca el personaje del niño, que va a ser el hermanito, que se va a llamar Tommy. Tommy es un niño muy normal, muy cotidiano, el cual tiene como hobby construir máscaras y como objetos de utilería y objetos de efectos especiales. Ese es como el hobby que tiene el pequeño Tommy. Entonces van a haber bastantes chistes recurrentes en la película sobre las máscaras y los artefactos de Tommy. Al lado de la cabaña en la que se va a hospedar la familia de Tommy, vamos a tener otra cabaña en la que se van a hospedar los adolescentes de turno que van a ser asesinados por Jason. Estos adolescentes ya no son profundos y ya no son importantes hablando en el guión como en la anterior entrega, sino que van a ser totalmente genéricos como en la primera y en la segunda película. Entonces pues van a ser los objetos, van a ser los conejillos de indias para que Jason pueda hacer de lo suyo, pueda matar en la entrega. Esta vez tenemos a un Jason bastante agresivo. Aquí las muertes vuelven a ser bastante gráficas y muy creativas. Se destaca una de las muertes de una de las gemelas que muere en la escena de las bicicletas. Vemos que es totalmente lanzada, le hacen vejámenes, entonces es bastante gráfico y es de agradecer, ya que el gore en las películas de terror, en las películas de slasher, son algo que van a caracterizar mucho el género. Si se ausenta este factor, prácticamente la esencia de las películas van a desaparecer. Uno de los personajes que se salva en esta entrega es Rob. Rob va a ser el hermano de una de las víctimas que Jason asesinó en la segunda entrega. La víctima se va a llamar Sandra y pues si ustedes ven la segunda entrega la van a poder distinguir. Rob investigó mucho sobre lo que pasaba en Crystal Lake y se va hacia las cabañas para cazar a Jason más que todo. Esto lo sabemos cuando Rob le explica a Trish, la hermana de Tommy, todo lo que en realidad es Jason y el por qué cree que en realidad sí está vivo. La cosa acá es que este personaje va a ser bastante desaprovechado para siguientes entregas, ya que va a morir en esta misma, va a ser asesinado por Jason, al igual que la madre de Tommy. Las muertes van ocurriendo bastante seguidas, por lo que el ritmo de la película no se nos hace lento. Van asesinando a todo mundo, las muertes son bastante creativas, muy buenos efectos especiales, hasta que llegamos al punto en el que se reúnen Trish y Tommy. Se vuelven a reunir después de que asesinaron a su madre, después de que asesinaron a Rob y a todos los del campamento. ¿Qué pasa? Que aquí estos dos personajes ya están enfrentados a Jason. Tommy hace una muy buena estrategia para despistar a Jason, y es que Tommy despista a Jason rapándose la cabeza, pareciéndose al Jason que se ahogó cuando era niño. Jason cuando era niño era calvo y era deforme. Entonces Jason, al ver a otro niño calvo y con ciertos aspectos como de jorobado, siente cierta empatía, y eso confirma que Jason sigue pensando como un niño, sigue teniendo una lógica bastante básica. La cara de Jason además nos las dejan ver y él está totalmente desfigurado, ya que el hachazo y todos esos factores que han ido ocurriendo durante las películas han desfigurado ciertamente la cara de Jason.
Como ya dije, las muertes en esta película son bastante buenos, los efectos especiales también son muy buenos, haciendo ver que las muertes son muy brutales. Destaca la escena del machetazo en la cara de Jason, que es la parte final de la película. Este machetazo es ciertamente muy icónico, ya que Jason recibe un machetazo en la cara que se le cae incrustado el machete y después cae al suelo, donde este machete termina de enterrarse y deslizarse por la cara de Jason, dejándonos una escena bastante grotesca, pero que a la vez agradecemos, ya que vemos una gran mejora en materia de efectos especiales. La banda sonora sigue siendo buena, sigue teniendo los mismos efectos de sonido como los susurros típicos, pero nada más de ahí, todo sigue siendo muy normal, la banda sonora no decae, pero tampoco aumenta su calidad, entonces está normal. Los personajes siguen siendo planos, tienen personalidades que no se desarrollan para nada a lo largo de la película, pero entre todos estos personajes genéricos, como ya dije, se destacan los personajes de Trish, Ruff, la madre de Tommy de Trish y a Tommy, obviamente. Estos personajes son muy buenos y más que todo el personaje de Tommy va a ser bastante importante para siguientes entregas de Viernes 13. Como ya dije, aquí la Final Girl va a ser Trish, aunque no cumple del todo con las características típicas de una Final Girl, ya que ella sí es ayudada por Ruff y sí es ayudada por Tommy, por su hermano, por lo que no es totalmente independiente. Además vemos que es más protagónico el papel de Tommy y no el de Trish, por lo que no es una Final Girl propiamente dicha, pero intenta cumplir el rol. En síntesis, la película es bastante recomendable, es buena, tiene efectos especiales muy buenos, la banda sonora, como ya dije, no es nada del otro mundo, pero cumple la función, y el ritmo de la película es de agradecer que sea bastante rápido, bastante dinámico, por lo cual no es una película aburrida. Además, esta película también tuvo bastante recaudación en taquilla y dio pie a una nueva entrega que va a ser la parte 5, que ya la vamos a definir, ya la vamos a explicar. Un año después de la salida de la parte 4 de Viernes 13 y de su gran éxito en taquilla, sale la parte 5 en 1985 que se titula Viernes 13 parte 5, un nuevo comienzo. Como dije en la anterior parte, obviamente no era el final de la saga, siempre van a ir saliendo secuelas aunque se quede zanjada la historia. Bueno, esta historia comienza con un joven Tommy Jarvis, acuérdense de Tommy, el anterior niño que había matado a Jason en la cuarta parte. Bueno, tenemos a este Tommy Jarvis yendo a la tumba de Jason, ¿cierto? Al niño yendo a la tumba de Jason, y después llegan dos jóvenes que lo intentan desenterrar. Jason, lleno de gusanos, vuelve a la vida y mata a Tommy. Esto resulta por ser un sueño, ya despierta de ese sueño un Tommy ya más adolescente, un Tommy ya mayor, por lo que podemos concluir ahí que Tommy es un niño bastante traumado que creció con muchos problemas a causa de lo que sucedió con Jason, ya que él tuvo que matar a un asesino con solamente 12 años, tuvo que ver la muerte de su madre, tuvo que ver la muerte de mucha gente, entonces es obvio que el niño para ese entonces se traumara y tuviera ciertas secuelas que lo repercutirían para cuando fuera mayor. Vemos también que Tommy al despertar está en una ambulancia y va hacia un hospital mental. O sea que ahí se confirma que Tommy muy bien no está. Con respecto a la personalidad de Tommy, vemos que es un chico bastante retraído, prácticamente no habla, no hace nada, solamente hace lo que le dicen y contesta a cosas muy básicas. Contesta sí, no, tal vez o no quiero, cosas muy básicas. Vemos que al llegar al hospital se encuentra con muchos más adolescentes que tienen bastantes problemas. Estos adolescentes cada uno va como a su rollo, ninguno es amigo de otro y suelen ser bastante apáticos los unos de los otros. Vemos también que hay personalidades bastante marcadas. Aquí los personajes ya no suelen ser tan planos como en las anteriores entregas, exceptuando la tercera, creo que fue, que no fue tan plana la personalidad, pero en sí en esta sí hay personajes bastante buenos, por así decirlo. Después de que Tommy llega al hospital y se instala, hay un pequeño niño afroamericano que le gasta bromas con sus títeres, con sus máscaras y hace enojar a Tommy, pero bueno, esto no va a aportar demasiado a la historia. Vemos otro plano en el que hay dos chicas colgando ropa en un extendedero y a un chico bastante atlético llamado Víctor que está cortando leña. Después vemos que entra otro
El chico gordo se llamaba Joy. Entonces este es algo retrasado, parece que tiene un retraso mental, que es como un tipo Asperger, un tipo de autismo. Entonces este suele ser bastante pesadito y bastante cansón. Este se acerca a Víctor, que por lo que podemos ver el cómo corta la leña, vemos que es un chico bastante agresivo, muy iracundo. Se acerca y le intenta como ofrecer chocolate, ya que eres bastante obeso, siempre come chocolate, entonces le ofrece también chocolate. Este como que se burla, dice que él odia estar en ese lugar. Víctor se pone bastante agresivo y bueno, al final Joey le dice que está más loco que cuerdo y prácticamente Víctor se sale de sus casillas, se vuelve demasiado iracundo y lo mata a hachazos. Vemos que le pega demasiados hachazos en la espalda, prácticamente el cuerpo queda totalmente irreconocible, lo descuartizan en ciertas partes y bueno, queda una escena bastante horrenda. A la hora de llegar los paramédicos, uno se burla pues porque el otro está bastante impactado con la escena. El paramédico que quedó bastante impactado se llamaba Roy y pues el compañero de Roy se burla de este, ya que pues está bastante impactado pues con tremenda escena tan impactante, tan grotesca. Entonces bueno, ahí queda como ese pequeño arco. Vemos también que cuando Tommy interactúa, vemos a un chico demasiado traumado, escucha muchas voces, ve cosas donde no las hay, más que todo suele tener visiones de Jason con su típico machete, todo desfigurado, todo zombie. Entonces él está bastante traumado con eso. Además suele perder la cordura en muchas ocasiones y se destaca la escena en que un compañero del hospital le gasta una broma y lo asusta, y Tommy reacciona de manera que lo levanta, lo tira al suelo y le pega bastantes puños, por lo que podemos ver que aparte de ser muy loco, de tener bastantes traumas, es muy agresivo. Después del asesinato de este joven, Víctor es arrestado y es llevado a la justicia. Después también empiezan a ocurrir muchos más asesinatos, empiezan a matar a uno a los chicos del hospital mental, pero estas muertes no son las típicas que haría Jason, ya que son muy simples, son muy sosas, no tienen prácticamente creatividad, además son muy en cierto modo cobardes, por lo que descartamos de una vez que sea Jason el asesino. Después de esto, nosotros los televidentes pues descartamos que es Jason, pero la policía en la película plantea la posibilidad de que el asesino que está matando a los niños del hospital mental sea Jason Voorhees. Entonces uno de los policías cuenta la leyenda de Jason, pero inmediatamente un oficial más cuerdo descarta la posibilidad. En esta película hay dos personajes que son bastante reconocibles. Uno es una pueblerina muy desasiada, muy cochina, que vive junto a su hijo. Vemos que ellos dos son muy tipo el americano, totalmente conservador, que guarda bastantes armas en su casa, que es granjero, que es borde. Entonces vemos que siempre hay confrontaciones entre ellos y el jefe del hospital, ya que los muchachos en ocasiones se van a tener sexo a la propiedad de los granjeros, por lo que se enojan bastante. A esta familia de granjeros, a la madre y a su hijo, llega un forastero que es prácticamente un indigente, el cual dice que quiere trabajar por comida, ya que no ha comido en 2 días, a lo que la granjera accede. Entonces le dice que vaya a limpiar los gallineros y toda esta historia de trabajo. ¿Qué pasa? Que este indigente es asesinado junto a 2 chicos que están teniendo sexo. Y de nuevo se vuelve a plantear la hipótesis de que sea Jason Voorhees el asesino. Poco después también salen matando a los granjeros y también a los familiares del pequeño afroamericano que estaba acompañando a Tommy en las primeras escenas de la película. Después de todos estos asesinatos, en una escena nos muestran a lo que parece ser Jason. Hay un hombre con una vestimenta muy parecida a la de Jason y una máscara de hockey. Aquí lo que nos pone la duda de saber si es o no Jason es que el hombre está bastante normal, o sea, él no está nada deteriorado, no tiene ninguna herida, es prácticamente un hombre promedio, no es alto, no es corpulento, y aparte las marcas que
adornan la máscara de hockey no son rojas, sino que son azules, azul celeste. Entonces descartamos nosotros los espectadores de una vez que pueda ser Jason. Pasan las escenas, pasan los asesinatos y tenemos la secuencia final en la que Tommy se enfrenta al falso Jason y logra lanzarlo desde la parte de arriba de un granero hacia unos pinchos. El asesino resulta ser que era Roy, el paramédico que teníamos en las primeras escenas, que quedó bastante traumado después de ver la escena del joven asesinado. Lo que pasa aquí es que el joven asesinado era el hijo de Joy. Era el hijo de Roy, perdón. Joy, que era el joven asesinado, era el hijo de Roy. Lo que hace que Roy haya tenido un gran ataque de ira y haya querido matar a todos los que eran parte del hospital mental. Suele ser un giro bastante raro, ya que es una entrega de Viernes 13 que no trae a Jason, sino que trae simplemente a Tommy, el sobreviviente de Jason. Y es bastante olvidable, ya que nos desacostumbra total de lo que ya habíamos experimentado en las otras entregas. Al final vemos que Tommy queda bastante herido y vemos que en el hospital tiene una pesadilla muy fea en el que despierta y ve que aún conserva la máscara del Jason falso. Por lo que se ve, se la pone y supuestamente asesina a la Final Girl de esta entrega, que también está en el hospital. ¿Qué pasa? Que él se despierta de esta pesadilla y suele tener también otra vez la máscara de Jason, se la pone y también hace la mímica de asesinar a la Final Girl. Este es un final totalmente absurdo, es muy malo, no está a la altura de los demás finales de que tuvieron las otras películas de Viernes 13 y todavía nos quedamos dubitativos con respecto a saber si esa era otra pesadilla de Tommy o si era la realidad. Como ya sabemos, Tommy siempre tuvo muchas alucinaciones, siempre fue muy loco, siempre fue muy psicótico y tomó muchas drogas para controlarse, por lo que en realidad el espectador no puede saber si este final es verídico o no. Ahora, con respecto a aspectos técnicos, la banda sonora es bastante olvidable, ya que no tiene ningún rasgo distintivo de la saga, es simplemente una banda que acompaña los momentos de suspenso, no hay nada representativo que podamos hallar en la música, por lo cual es bastante olvidable. Ahora, los efectos especiales son regulares, ya que no innovan en ningún aspecto. Las muertes son bastante sosas, no hay ningún tipo de muerte que marque la película de verdad, exceptuando la primera muerte del chico que es asesinado por Víctor, por el joven loco del hacha. Entonces, en sí, la película en su conjunto no es mala ni buena, sino que es regular, pero para lo que es Viernes 13 es bastante olvidable. Después de esta quinta entrega tenemos la sexta, que sale en 1986 y se titula como Viernes 13 parte 6, Jason vive. Al parecer esta entrega, según lo que podemos ver, ignora todo lo que pasó en la anterior. Tommy es un chico que ya no es tan loco ni tan psicótico, sino que es más cuerdo, no es un psicópata y además se le ve mucho más extrovertido. Además, junto con un amigo van a desenterrar a Jason, algo que nos recuerda a la escena que abre la quinta película. Se está pudriendo, pues Jason se está pudriendo, pero Tommy le clava una barra de metal en el pecho para terminar supuestamente de matarlo, lo que atrae un rayo y hace que Jason reviva y Jason mata al amigo de Tommy. Este es un recurso, se podría decir que bueno, para decir que Jason pudo volver a la vida. Es algo lógico, es algo que nos recuerda también a las películas de Frankenstein, en el que la electricidad es capaz de darle vida a los muertos, y se supo usar muy bien este recurso con Jason. Después de esto, Jason va matando más gente y Tommy escapa y directamente va a la policía a decirles que Jason está vivo, que Jason está matando gente y que es un peligro para Crystal Lake. Los policías se burlan de Tommy y dicen que está totalmente loco, que lo de Jason ya quedó en el pasado, que debían olvidar esa etapa y que si seguía con esas cosas de Jason y de Crystal Lake, lo iban a sacar del pueblo. Ya en Crystal Lake, pues hay un grupo de nuevos campistas con personalidades bastante básicas. Aquí no innovan nada en personalidades. Además, entre estos adolescentes está la hija del sheriff que se burla de Tommy, que es la única personaje que podemos destacar que es algo memorable, ya que en sí es una de las que se alía con Tommy y le cree toda su historia de
pues de Jason. En sí lo que es la película en su conjunto es bastante lenta, no hay un buen ritmo, hay bastantes muertes, pero son muy mal repartidas y se centran demasiado en el drama de Megan y Tommy, que suelen tener como una clase de romance, lo que hace que Jason en toda la película no aparezca prácticamente nada. Después de muchos dramas entre Megan, el padre de Megan y Tommy logra escapar de la cárcel e ir a conseguir algunos materiales para vencer de nuevo a Jason. Aquí es de destacar que la apariencia de Jason, que también se las estaré dejando en pantalla, es bastante buena. O sea, tenemos a un Jason que está totalmente zombificado, que está totalmente carcomido, se le ven hasta algunos huesos y es muy memorable, y podemos ver que este Jason es el que se ha consolidado en las historias de terror. Es el Jason que cualquiera puede distinguir y ya es un personaje que hace totalmente parte de la cultura popular. Una parte negativa de la narrativa de esta película es que al no haber personajes secundarios importantes o memorables, no hay subtramas que hagan que la película sea rápida y sea dinámica, sino que al ser tampoco los personajes que importan, las escenas son muy poco repartidas y por ende hay mucho tiempo en pantalla de algunos personajes que en realidad no tienen carisma y suelen darle a la película un tono más aburrido y mucho más monótono. Después de toda la matanza que hace Jason al regresar y al matar a los campistas, pues es destacable el personaje de una pequeña niña que está en el campamento, que se llama Nancy y que tiene muchas pesadillas. Este es un pequeño guiño a la saga de Pesadilla en la calle Elm. Como todos sabemos, en el anterior podcast yo tuve el privilegio de haber narrado pues todo lo que es la saga de Pesadilla en la calle Elm, y vemos que una de las personajes que más importa en esa saga se llama Nancy. Entonces es un pequeño guiño como a esa franquicia. Otra cosa que nos sorprende a nosotros los espectadores es que en esta película no se tuvo ningún desnudo. Se destaca también que al resucitar a Jason se tiene un elemento sobrenatural que es bueno y que está establecido como tal. O sea, no es algo que se intuye, sino algo que pudimos ver directamente y es algo de agradecer. Como muchos saben, en la primera entrega no se deja muy claro si Jason sobrevivió y se quedó viviendo en el bosque o si de verdad él revivió y en realidad sí murió en un momento. Lo que parece apuntar es que Jason sí murió y revivió después de que mataron a su madre en la primera película, pero este efecto de revivir a Jason por medio de la electricidad de un palo que le clavaron, pues aunque es algo rebuscado, es de agradecer que por lo menos se nos dio una explicación del por qué Jason pudo volver una vez más. Ya al final, en las escenas finales, vemos que Tommy junto a Megan, que es la hija del sheriff, tienen un plan el cual consta en llevar a Jason al medio del lago y encadenarlo a una piedra que lo lleve hasta el fondo. Esta cadena lo pudo sumergir hasta el fondo del lago y lo dejó prácticamente neutralizado. Obviamente nos dan a entender que Jason nunca murió, que Jason está vivo, pero que en efecto es mínimo lo que puede hacer sumergido, entonces queda como en un estado de hibernación. Ya en aspectos técnicos podemos ver que la película en su banda sonora pues tampoco es que destaque mucho, sigue siendo lo mismo que la entrega anterior, no hay momentos memorables, pero cumple la labor de dar suspenso y de dar ciertos sustos en ciertos momentos de la trama. También podemos destacar que los efectos especiales son ciertamente buenos. Hay muertes que sí son bastante gráficas y eso es de agradecer. Se nos muestra otra vez la cara de Jason, una cara bastante desfigurada, que se agradece también que sea así, ya que nos deleitan con esos efectos especiales. Pero desgraciadamente esta entrega destaca porque no recaudó casi dinero en taquilla, y esto significaba que ya la saga estaba decayendo, ya las ideas estaban acabando y que ya la saga debía tener un final. En conclusión, la película es regular, no es buena ni es mala, es regular. Los personajes, como ya dije, son muy planos, los personajes que importan son muy pocos, lo que hace que la película se vuelva lenta. Pero en sí, si te quieres ver toda la historia de Jason, esta parte es indispensable para que entiendas más películas en el futuro. O sea que es recomendable verla solamente por entender la cronología. Pero como película independiente no la recomiendo, ya que no es tan buena como otras de la saga. La séptima entrega de Viernes 13 se llamaría Viernes 13 parte 7, Sangre Nueva, y se estrenaría en el año 1988.
La película empieza mostrándonos un resumen de todas las demás. Jason está sumergido en el lago por lo que hizo Tommy Jarvis, y una niña que al parecer está muy asustada porque su padre le pegó a su madre, se mete en un bote y se va hacia las profundidades, o sea, hacia adentro del lago Cristal. Su padre estaba en el muelle diciéndole que volviera, que lo perdonara, pero el muelle es desmoronado por la niña de alguna manera. No me pregunten cómo, pero es desmoronado por la niña. Después nos muestran a la niña que se llama Tina, mucho más grande, ya adolescente, con su madre yendo al médico, que está en la casa donde vivían, junto al lago Cristal, donde el padre murió, y quieren hacer como una clase de terapia de choque, algo parecido. Tina pues conoce a bastantes campistas que están en una cabaña de al lado. Los campistas, como siempre, son básicos, son un elenco de campistas adolescentes, tienen personalidades muy poco definidas. Ahí sí aportan un poquito a la trama, pero no precisamente por su personalidad, sino porque en sí tienen que interactuar con Tina. Al parecer Tina, como ya dije, que es la final girl de la película, tiene poderes sobrenaturales como la telequinesis, o sea que puede mover cosas con la mente. Al parecer ese factor de la telequinesis fue lo que le pasó a su padre aquel día en el muelle cuando fue desmoronado. Tina también en ocasiones tiene visiones en donde puede ver el futuro y todo lo que pasó y todo lo que va a pasar. Vemos que Tina está arrepentida por lo que pasó con su padre y esta desea que vuelva, que su padre esté vivo de nuevo. En el lago, pues Jason, como ya dije, sigue sumergido por lo que hizo Tommy, y por culpa de la telequinesis de Tina, las cadenas de Jason se rompen y este vuelve a la superficie. Jason tiene su ropa pues totalmente descompuesta. Voy a dejar aquí una imagen para que también lo puedan ver. Su piel también está en este estado de descomposición. Su máscara lleva todas las marcas características de las anteriores peleas y además se le ven algunos huesos. Se le ve la columna y se le ven algunos huesos de la mano y del pie. Algo que es de agradecer, ya que vemos a un Jason totalmente degradado y totalmente diferente, por ejemplo, a lo que vimos en la segunda entrega de la saga. Vemos que el doctor en esta ocasión, en esta entrega, es alguien malicioso. Es alguien que quiere, más que ayudar a Tina por sus poderes, quiere explotarla e investigar sobre la telequinesis. Algo que nos hace odiarlo desde el principio y querer que muera. En efecto, el doctor muere y por culpa del doctor también muere la madre de Tina, ya que Jason asesina al doctor y antes de ser asesinado utiliza a la madre de Tina como escudo. Tina, al saber pues que el doctor la quiere internar luego de encontrar un cadáver en el bosque, ya que en el bosque hay bastantes cadáveres que Jason hizo. Tina se encuentra con uno de ellos, igual que el doctor, entonces quieren internarla y todos creen que es por culpa de Tina, pero en realidad es por culpa de Jason. De nuevo, en esta entrega, el sexo y los desnudos son un elemento bastante recurrente. Y obviamente todos los que van teniendo sexo, todos los que van fumando, todos los que van bebiendo, todos los que van desnudándose, van muriendo. Jason además mata a todos los campistas, al doctor y a la madre de Tina, como ya lo había dicho. Y esta se enoja y con su telequinesis logra que un árbol use sus raíces para hacerle caer pues a Jason. Esto lo hace Tina y luego lo electrifica en el agua, pero esto no sirve ya que Jason no es capaz de morir, ya que él es un muerto viviente, como lo sabemos todos en la franquicia. Jason se enfrenta de nuevo a Tina en la casa, pero ya en un peso, o sea, en la cabaña, y allí Tina logra hacerle frente clavándole bastantes tornillos, clavos, colgándolo incluso, estallándole lámparas en la cabeza y finalmente quemándolo. Esto al final no sirve de nada, pero Tina con todos sus poderes logra en cierto momento revivir a su padre, lo que hace que su padre se lleve a Jason a las profundidades del lago, y pues más o menos así es que la película se desarrolla. Algo que destacar, como ya dije, es que los efectos especiales son buenos, son en cierta medida bacanos, más que todo los efectos que conciernen al cuerpo de Jason, ya que podemos ver un Jason mucho más deteriorado, mucho más carcomido, pero
son muy buenos los efectos. La banda sonora también es buena, mucho mejor que las de las anteriores entregas, pero tampoco es memorable. La banda sonora más memorable yo creo que siempre va a ser la de la primera película, y no se destacan los personajes en sí, cumplen su labor, pero bueno, hasta ahí. Además, la película se inspira también en una novela de Stephen King que se llama Carrie. Le da muchas características a la personaje de Tina, ya que la telequinesis y todo esto del futuro es algo que es similar en ambas personajes. En sí la película es buena, es recomendable, no aporta prácticamente nada a la historia, pero es una buena aventura de Jason y de la Final Girl de turno, que en esta ocasión tiene problemas y tiene poderes sobrenaturales, por lo cual es un buen aire que le dan a la saga. No vendió tanto en taquilla, se ve que la franquicia ya estaba decayendo bastante, pero no es una película del todo horrenda. Ya en el año 1989 sale la octava parte de Viernes 13. Esta se titularía como Viernes 13 parte 8, Jason vuelve para siempre o Jason toma Manhattan. En sí esta película es una de las más flojas de la saga entera y comienza con una pareja teniendo sexo en un bote en el medio del lago Cristal. Comienzan a contar la historia de Jason. Mientras tanto, en el fondo del lago, un ancla perfora un cable de electricidad que le conduce a Jason, dándole vida. Y pues Jason se monta al bote donde estaban teniendo sexo. Otra vez el sexo vuelve a ser condenado, las drogas también. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y los mata. Hay un barco que va a partir desde Crystal Lake hasta Manhattan. En este barco hay otro elenco de adolescentes. Esta vez no son tan básicos, pero se destaca que algunos consumen drogas. Hay una que es una rockera, hay uno que es un camarógrafo que filma la rockera, y hay otra que es la típica riquilla, la típica popular que siempre atrae a todos los hombres. También tenemos a un boxeador negro, y pues como podemos ver hay mucho más riqueza en los personajes. Este barco parte desde Crystal Lake hasta Manhattan. Jason se pega al barco y aparece un viejo, como es costumbre en Viernes 13, que da malos presagios a los estudiantes. En esta ocasión ya no son campistas sino estudiantes. No se sabe por qué, ya que este era el que trapeaba la cubierta del barco, pero en sí esto es lo que pasa con él. Bueno, empiezan los asesinatos en el barco. Vemos a un Jason muy parecido al de la entrega anterior. No es necesario ponerlo en pantalla, aunque sí lo voy a poner, pero es muy parecido al de la entrega anterior. Se destaca que la Final Girl, cuando era niña, no sabía nadar. Entonces su tío, que es uno de los profesores que van en este barco, su tío la lanza al lago para que aprenda a nadar, y en este encuentro en el lago ve hacia abajo y ve a Jason. Entonces se queda como con un trauma que le va a atormentar durante toda la película. Estos traumas hacen que la Final Girl tenga ciertas visiones con Jason. Aquí es donde entran las primeras incongruencias, ya que en los flashbacks de Jason, cuando supuestamente se estaba ahogando, aparece un Jason que es un niño totalmente normal, no aparece desfigurado y no aparece con su típica enfermedad desfigurativa, por lo cual es totalmente incongruente. Después de que Jason matara a casi todos los estudiantes, logran llegar hasta Nueva York los que quedan. Desgraciadamente Jason, como es de esperarse, sigue los pasos de los que han escapado y también logra llegar a Nueva York. La Final Girl, como ya dije, tiene pues un gran trauma por nadar, y supuestamente, como ya dije, ella pudo ver a Jason, o sea que esto es un recurso muy recurrente. El tío que la tira al agua, él es muy rígido, muy mala gente y es ciertamente una mala persona. Después de una gran persecución y después de muchos asesinatos, logran llegar a unos drenajes en los que hay otra persecución más. En esta le tiran ácido a Jason, como quemándolo y desfigurándolo, y este se debilita. Al subir unas escaleras para escapar de estos drenajes, pues llega el agua, que supuestamente es uno de los traumas de Jason, y lo pasan por encima y hacen que Jason vuelva como a su forma de niño antes de ahogarse, algo muy ilógico, pero nada en esta película es lógico, ya que es el despropósito total de la saga, pero no el más grave, ya que en la siguiente película que vamos a tratar también es bastante absurda y no les recomiendo que se las vean.
Es una de las películas más flojas de la saga, como ya lo dije, se limita mucho al espacio, ya que Nueva York tenía un potencial muy grande para Jason, pero en realidad no lo saben utilizar, solamente utilizan unas pocas calles de gueto y unos drenajes. Muchos personajes además también están desaprovechados, ya que tenían mucho potencial y las visiones que tiene la Final Girl, como ya dije, no son nada lógicas. Algo bueno de esta película que podemos sacar es que se distancia de todas las demás, siendo el concepto de salir de Crystal Lake algo novedoso e innovador para la saga, pero que no le queda del todo bien y no termina de cuajar pues con lo que es la saga en sí. En ese momento Paramount, como ya ve que la franquicia está totalmente por los suelos, decide vender los derechos de autor a New Line Cinema, que es la productora de Pesadillas en la calle Elm. Por eso es que próximamente también vamos a ver el crossover de Freddy contra Jason, pero esta película deja demasiado que desear. Le doy un pésimo. Para mí esta película en síntesis es mala, no recomiendo que se las vean, es muy mala, a mí no me parece para nada buena. Los efectos especiales son buenos y la música también, pero la historia y el guión se desarrollan de una manera lentísima, por lo cual no recomiendo que se la vean, ya que es aburrida, a mi parecer. Ahora, esto nos trae de una vez a la novena entrega de la saga, que se llama Viernes 13, el final. Jason se va al infierno. Esta sale en 1993, casi 10 años después de la anterior, y ya los derechos aquí recaen en New Line Cinema. La película empieza con una chica desnudándose supuestamente para darse una ducha. Jason la persigue y es emboscado en el bosque por decenas de soldados que lo acribillan. Finalmente explotan a Jason y después le hacen una autopsia. La mujer que se estaba desnudando parecía ser una agente que estaba encubierta para poder cazar a Jason. Pues en medio de esta autopsia el doctor examina pues el corazón de Jason y se ve que el corazón de Jason sigue latiendo. Por alguna razón ilógica que nadie comprende, pues este doctor, en su maravillosa idea, en esa gran mente que tiene, le dio por meterle un mordisco al corazón de Jason, y esto hace que el alma se traspase de Jason al doctor, por lo cual aquí tenemos uno de los conceptos más absurdos de toda la saga. Vemos que Jason ahora puede cambiar de cuerpo y que lo que de verdad no muere es su alma. También nos encontramos con un nuevo personaje que es un cazarrecompensas. Este dice pues que Jason es un alma, que los cuerpos son simplemente materia, no son el verdadero Jason. Dice que son un simple vehículo. Además dice que él no matará a Jason solamente por $500,000. Vuelven a enfocarnos al doctor, que ahora está poseído por Jason y, como es de esperar, mata a campistas que tienen sexo. Aquí ya la saga se está convirtiendo en un disparate, ya todo se está volviendo absurdo y es demasiado ilógico. En un momento, pues Jason, también en el cuerpo del forense, secuestra a una nueva víctima y se traspasa el alma a él. Están rompiendo por completo aquí el concepto que anteriormente establecieron de Jason. Ya no es un Jason que es alguien vengativo, alguien que mata, sino que es una clase de demonio que quiere cumplir un objetivo sobrenatural, algo parecido. El cazarrecompensas dice que el único que puede matar a Jason y el único que puede reencarnar a Jason y al único que Jason se puede traspasar sin que su alma muera es a otro Burgess. Y aquí vuelven a meter otro concepto que nadie había pedido, pero que es totalmente innecesario, y es que supuestamente Jason tenía una hermana. Esta hermana tuvo una hija que es la madre de uno de los campistas que están protagonizando la película, y supuestamente estas hermanas y estas hijas son las adecuadas para que Jason pueda cambiar su cuerpo y así seguir siendo totalmente inmortal. Esto lo dice el cazarrecompensas a uno de los protagonistas, a uno de los campistas, que es novio exactamente de la sobrina de Jason. Entonces, totalmente ilógico. Supuestamente, ahora sí, el cazarrecompensas lleva a la descendiente de Jason, a la descendiente de los Burgess, a la casa Burgess. Otro concepto innecesario. Supuestamente los Burgess tenían una casa totalmente grande, una mansión, que era la casa familiar. En dicha casa se dice que con una daga especial se debe matar a Jason para que nunca vuelva. Otra cosa ilógica y otro concepto que nadie pidió. Por lo que vemos, Jason sale de un cuerpo en forma de un embrión raro, un demonio, para después, por algún motivo, salir del suelo otra vez como Jason, como el Jason que
primeramente al principio de la película habían acribillado a tiros y que estaba totalmente despedazado. Otra cosa totalmente ilógica. La descendiente de Jason, la descendiente de Voorhees, apuñala a Jason con una daga y pues salen muchas manos del suelo que lo llevan al infierno. Y aquí es cuando podemos ver que la máscara de Jason queda en la arena y que sale la garra de Freddy para arrastrar la máscara hacia el infierno, dejándonos otra vez lo que es el final abierto para un próximo crossover que no salió tan mal, que ya lo comenté en Pesadilla en el Street contra Viernes 13, Jason contra Freddy, que no salió del todo mal y que es mucho mejor que esta aberración de película. A esta película se le considera como una de los peores de la saga. Tenemos muchos agujeros en el guión y además muchas cosas en la película son demasiado ilógicas, como ya lo pudieron ver. Además, los efectos especiales están regulares. Ya para ser 1993 esperaba que mejoraran, pero prácticamente no se mejoró en nada. Aparte, ya casi no hay muertes de verdad buenas, la banda sonora es de verdad muy olvidable, no hay nada que pueda recordarnos a Jason, al Jason que estaba en Viernes 13 3, Viernes 13 4, películas que de verdad eran buenas, entonces es demasiado olvidada. Se basan en el suspenso para causar unos pocos gritos muy sueltos y nada más que eso, o sea, no hay verdadero terror. En sí la película es mala y tampoco la recomiendo. Además, cuando están en la escena de la casa Voorhees, hay referencias a la saga de Evil Dead. Por ejemplo, está el Necronomicon Ex Mortis, que es un muy importante icono de Evil Dead. Quieren hacer ahí un crossover de franquicias y también quieren como ponerle la excusa de que Jason es un Deadlight y que en realidad es un zombie de los de Evil Dead, algo que es totalmente disparatado y que no sirve para una franquicia como Viernes 13. Esta película para mí es un despropósito total de la saga, no la quiero contar en la cronología, pero si en esta película no tendríamos el crossover con Freddy vs. Jason, entonces me toca aceptarla como cronológica. En sí, les recomiendo que no se la vean. Si quieren ver toda la saga, pues véansela, porque de todas maneras es bueno ver toda la saga completa y tener la experiencia de haber visto todo el contenido sobre un personaje icónico del cine. Pero en sí, como película individual, es muy mediocre, muy mala y no tiene prácticamente un argumento sólido. Después de esta película viene Freddy contra Jason, que es una muy buena película, les recomiendo que se la vean. Es una película que agrupa prácticamente todos los clichés de ambas sagas, los ridiculizan, pero no termina de ser mala. La película es buena y es muy equilibrada. Eso es lo que puedo decir sobre esa película. No voy a profundizar en este video sobre esta película, ya que ya fue explicada en el podcast anterior. Por eso vamos a pasar directamente a Jason X, que es de 2001. Esta película es la 10ª de la saga, por eso también el símbolo X, que es 10 en números romanos. Y pues aquí la premisa es que criogenizan a Jason y lo llevan al espacio. La película comienza con un laboratorio apodado Crystal Lake. En ese tienen encerrado a Jason como sujeto de prueba para criogenización. Lo tienen en estudio también para averiguar el por qué Jason nunca muere. Porque si ustedes saben, Jason es un zombie, entonces Jason nunca va a morir. Por eso es que también lo quieren examinar. Lo criogenizan durante siglos y siglos y lo encuentran unos científicos. Supuestamente la Tierra ya es un lugar completamente inhabitable. Y también junto a Jason fue criogenizada una científica que logró detenerlo antes de que masacrara a todos. Y por eso es que todos están vivos, porque pudieron criogenizarlo a tiempo. Ya en el 2400 y pico Jason vuelve a la vida y en la nave espacial empieza a matar a todo el que se encuentra. Jason masacra prácticamente a todos los tripulantes. Además destruye una de las naves madres que hay en el espacio y en toda esta sociedad futurista que hay en la película. Y al final Jason es vencido por los sobrevivientes de la nave, pero cae en una máquina regeneradora que lo modifica y pues lo mejora bastante. Esto hace prácticamente invencible e inmortal a Jason. Esta forma de Jason nosotros la conocemos como Uber Jason y es un muy buen aspecto, muy rescatable de la saga. Se los voy a dejar también en pantalla para que lo vean. Yo estaré dejando en pantalla todos los aspectos que va teniendo Jason en cada película para que más o menos vayan viendo la evolución que tiene el personaje a lo largo de toda la película. Después de esto están dos astronautas y Jason que están en el espacio. Aquí es cuando logran detenerlo y logran que este caiga en forma de meteorito hacia la Tierra y por casualidades de la vida cae en Crystal Lake,
años atrás, en donde una pareja de adolescentes que obviamente estaban teniendo sexo, lograron mirar cómo caía. En efecto, ese era Jason y vemos como ese aspecto raro de que la máscara de Jason queda pues posado en el fondo del lago, como para decir que Jason nunca se fue. Estas últimas 3 películas que les acabo de narrar son un completo despropósito para la franquicia. Jason va al infierno, Jason X y Jason va a Manhattan son 3 películas malísimas. Jason X es un poquito mejor que las otras 2, pero sigue siendo muy mala ya que la saga se quemó. La saga en este punto está totalmente quemada, no sirve para nada. Lo que obligó a New Line Cinema a sacar una remasterización, un remake de Viernes 13 que salió en el año 2009 y se llama tal cual Viernes 13. La película comienza con una escena en 1980 recordando lo sucedido pues con Pamela Voorhees. La película se va a desarrollar en la época actual, o sea, ya no se va a desarrollar en los años 80, sino que se va a desarrollar más o menos en la época de 2000 a 2010. Y de nuevo el sexo y los desnudos son un factor común en toda la película. Por alguna razón terminan acampando en lo que un día fue el Campamento Cristal. Hay un grupo de campistas que son asesinados. También aparece un Jason parecido al de la segunda película que lleva el saco en la cabeza, pero no lleva ni el overall ni la camiseta a rayas, pero sí lleva pues el saco. Este Jason es mucho más agresivo y activo, tiene buenos reflejos y pues se mueve muy rápido en todo el entorno. Parece más que todo como un gimnasta. Es muy bacano que metan un concepto de un Jason que es mucho más atlético, que ya no camina sino que corre y salta y asesina activamente, entonces es muy bacano ver esto. Hay un personaje que es negro, durante toda la película se queja porque lo etiquetan con cosas de negro y la verdad es muy molesto y forzado tener que ver esto como un recurso humorístico, ya que se vuelven a llenar los cupos para que nadie se ofenda, para que hayan de todas las etnias, y es algo irritable porque se nota a leguas en la película que lo hicieron por eso. La idea es que hagan una película que disimule pues todos esos aspectos, pero que a la vez sea inclusiva y trate de ser una buena película, algo que arruinó totalmente pues el argumento del filme. Jason, al matar a un local, adquiere pues la mítica máscara de hockey. Hay muy pocas muertes y además las muertes están muy mal repartidas en lo que es la película, por lo que se vuelve bastante lenta. También estaré dejando cómo son los 2 aspectos de Jason en esta película, que es el Jason con el saco y el Jason con la máscara. Además vemos a un Jason mucho más metódico, mucho más calculador, y por lo que vemos Jason ahora secuestra gente y tiene una clase de casa en unas cloacas en donde tiene también trampas, campanas. Entonces vemos a un Jason mucho más calculador. También conserva como este altar que le tiene a su madre, y es de destacar que hayan querido dejar cosas icónicas de la saga, algo que es muy bueno para nosotros los fans, pero pues que no terminan de cuajar y dejan este remake como una película pues regular, no olvidable, pero es regular. Y pues bueno gente, estas han sido todas las películas de la saga de Viernes 13. Ha sido un podcast bastante largo, bastante extenso, pero logramos tratar a cada película, logramos ver sus pros y sus contras, y pues fue muy enriquecedor haber escuchado esto con ustedes. Gente, próximamente se vendrán más podcasts de este estilo, también hablaremos de temas de política mucho más adelante, y muchas gracias por haberme escuchado, se les quiere mucho, suscríbanse al canal para más podcasts, sigan siguiendo La Esquina y hasta la próxima.